Sí. Sí. Muy bien. Bueno, entonces ayer nos quedamos en esta parte del edema cuando es por una pérdida de proteínas importante y cómo es que se va a generar esa acumulación y aumento de volumen. Otra puede ser por aumento en la permeabilidad vascular, otra de las causas del edema. Y en esta el mecanismo es que las quemaduras van a causar una inflamación capilar, van a aumentar la liberación de agentes vasodilatadores. Esos agentes vasodilatadores van a tener efectos sobre sobre los poros capilares que los van a agrandar. A su vez, como habrá como habrá inflamación, pues habrá también señalización de inflamación como liberación de citocinas que van a hacer que haya un aumento en la permeabilidad vascular. Como les había dicho, en este tipo de casos, los capilares tienen unos agujeros, ¿no? Unas ventanitas que van a ser alargadas por diferentes agentes. En este caso, el objetivo que tienen las diferentes, bueno, en este caso, las quemaduras, es que cuando sucede esto, o cuando hay inflamación, pues se señaliza o se les manda una sustancia que hace que cambie la estructura de estos para que permita la entrada de células que vienen desde el torrente sanguíneo y se puedan depositar en el intersticio para ir resolviendo la inflamación. En este proceso, particularmente en el de las quemaduras, además de eso, pues hay una rotura de muchas células, lo que hace que se liberen muchas proteínas intracelulares y esto condicione la aparición de estas complicaciones, ¿sí? En cuanto a todo esto, en sí nos va a llevar a un aumento en la permeabilidad vascular, un aumento en la presión osmótica coloidal en el intersticio por la acumulación tanto de células como de proteínas, y esto va a empezar a jalar agua desde los vasos y capilares hacia el intersticio, causando una acumulación constante de volumen, formando así edema. En cuanto al tercer mecanismo fisiopatológico, que sería por la obstrucción del flujo linfático, vamos a encontrar que existen diversas razones. Esto puede ser, por ejemplo, en el caso de infecciones por plantel mintos, como en el caso de las filarias. No sé si han visto imágenes de la elefantiasis o saben qué es la elefantiasis. No. Bueno, la elefantiasis es una enfermedad que se causa por unos gusanos que ingresan al cuerpo a través de la piel y van penetrando en él. Y en lo que sucede principalmente es que hay un acúmulo de estos gusanos en diferentes partes del cuerpo. Algunas de esas partes ya bien descritas, pues son los vasos linfáticos. Entonces, como no se puede recoger el líquido, aumenta en el intersticio la concentración de proteínas que son detritos celulares, principalmente y nutrientes, que van a jalar agua y proteínas y van a causar ahí un estado constante de inflamación. Entonces aquí viene el ciclo de vida de las filarias, cómo se llevan a cabo en el mosquito. Primero, ahí evolucionan hasta cierta parte y son depositadas por el mismo mosco en algunas otras partes de la piel. Entonces ahí van a llegar a sus formas adultas y dentro de nosotros se van a reproducir. Entonces cuando vuelva a picar el mosco
a otro adulto que esté igual infectado, va a causar o va a propagar esta enfermedad. Y ya manifestada se ve de esta manera, ¿sí? La pierna de la derecha es una pierna sana y la de la izquierda es una pierna en la que se ha obstruido el flujo linfático y ha causado ese linfedema, que es por la obstrucción que causan los gusanos, ¿sí? Y Profesor, eu, ¿es una sola enfermedad, la elefantiasis filariasis o son diferentes? es la misma. El nombre adecuado es filariasis, pero le dicen elefantiasis porque se parece, bueno, a veces algunos nombres de las enfermedades viejitos pues son un poco despectivos, ¿no? Porque pues no se ponen en el papel del enfermo, que pues puede pasar, o sea, ese cambio en el físico, pues le puede causar muchos problemas, ¿no? En cuanto a su percepción. Entonces, siempre hay que tratar de ser empáticos con el enfermo y no hacer alusiones de este tipo para nombrar algunas enfermedades, ¿no? Entonces, lo ideal es que se le llame de acuerdo a su agente causal, que en este caso pues, son las filarias, ¿sí? Pero ese nombre era un nombre viejito que se le daba a esta enfermedad, Ok, ¿ya? Pero pues esta enfermedad también es muy resolutiva, ya que se logra eliminar la obstrucción por las filarias, a veces puede revertir. Siempre es importante pues aquí que se haga a buen tiempo, ¿sí? Y pueden ver ahí que es una enfermedad en la que el edema empieza, eh, es un edema seco, es decir, en propiamente no hay eh, aumento en la humedad, pero sí se ve hinchado el pie, ¿sí? Y otra causa pudiera ser por intervenciones quirúrgicas o no quirúrgicas. Esto puede ser, por ejemplo, como hemos platicado, en la extirpación de vasos sanguíneos durante algunas cirugías o en la aplicación de radio y quimioterapia que pudieran destruir estructuras de estos vasos o no destruirlas, sino hacerlas rígidas, esclerosarlas y causar estas complicaciones. En esto, pues lo que sucede es que como no se recoge ese líquido, pues ya les había dicho, ¿no? Que tiene este, mucha cantidad de proteínas, entonces se queda mucho líquido en el intersticio que va a jalar por medio de sus proteínas más líquido y va a formar edema. Los, los métodos de valoración y exámenes auxiliares van a ser el peso diario, el, el signo del godete, que es la presión con el dedo, la medición de la parte afectada y la evaluación visual. La tomografía nos va a poder monitorizar la respuesta con base a los diferentes tipos de causas que lo estén, que, pues, que tenga la enfermedad. Pero pues esto es casi que un diagnóstico clínico, ¿sí? Pudiéramos usar también resonancia magnética, pero más que nada, esto sería cuando haya algunos tipos de cáncer que pudieran también condicionar y que nosotros pensemos que ese linfedema esté condicionado por la obstrucción por algún tipo de cáncer, ¿no? Y en la ecografía también se puede utilizar, por ejemplo, cuando se piense o se crea que este edema es causado por alguna obstrucción venosa. Entonces, los mecanismos del edema es un aumento en la presión hidrostática, disminución en la presión oncótica o coloidosmótica
obstrucción linfática, aumento de la permeabilidad vascular y retención de sodio y agua. En la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, empieza a haber una retención de sodio y agua debido a que hay una producción excesiva más bien se empieza a disminuir la producción del el péptido natriurético auricular y esto condiciona que haya una menor diuresis y haya una acumulación de sodio y agua. En la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca derecha es una afectación que pues hay problemas de la circulación por, por principalmente la causa es hipertensión pulmonar en el caso de la insuficiencia cardíaca derecha, que causa una dilatación que, en las cavidades derechas del corazón y esto va a condicionar a que no haya una adecuada irrigación. Entonces también va a condicionar posteriormente la acumulación de sodio y agua y esto va a hacer en el líquido que el líquido se empiece a acumular en estas extremidades y nos dé la presencia de edema. Otra causa, como hemos platicado, podría ser la trombosis venosa profunda, en la que las venas que son encargadas de recolectar la sangre venosa que tiene residuos metabólicos y CO2, por alguna razón, principalmente la formación de algún coágulo, produzca la obstrucción de estos vasos que se encuentran en los planos profundos. Entonces, esto es una urgencia, ya que igual posteriormente, si no se llega a corregir en buen tiempo, puede condicionar la pérdida de alguna extremidad o la presencia de dolor crónico. Entonces, aquí como se obstruye el flujo venoso, pues hay un aumento en el volumen. En cuanto a la cirrosis hepática, pues ya hemos platicado que principalmente es por la disminución de la producción de las proteínas que conforman el plasma, que hemos dicho que la principal es la albúmina, pero también pues la fibrina y las globulinas. Entonces, esto va a hacer que haya una disminución en la presión oncótica, un aumento en la presión hidrostática de los vasos, sobre del intersticio, y hay un aumento en la acumulación de líquidos en diferentes tejidos. Como nosotros lo vamos a ver en los cirróticos, pues va a haber en piernas y hasta en abdomen inclusive. En abdomen también va a ser debido a un cortocircuito que se hace por la hipertensión portal, que va a condicionar que haya una mayor liberación de óxido nítrico, que es un vasodilatador, y entonces va a facilitar que los líquidos empiecen a filtrar desde los vasos hacia el abdomen. Otro de déficit de proteínas es en un estado de desnutrición que se llama kwashiorkor, en la que hay un edema sistémico que se llama anasarca, y por lo tanto, como hay una pérdida del equilibrio de las proteínas y los líquidos, este se empieza a acumular en el abdomen. A pesar de que no haya, bueno, es lo que les estaba comentando, ¿no? Que los niños desnutridos que se ven todos flaquitos y con un abdomen muy protuberante, es por eso. En el síndrome nefrótico, ya como lo hemos platicado, el, la nefrona o el glomérulo más bien es la principal unidad funcional del riñón que se encarga de filtrar en la sangre de diversos componentes que son tóxicos para el cuerpo. Pero cuando hay un estado infeccioso o un estado autoinmune, lo que sucede es que se empieza a destruir esa membrana y se hace más grande, lo que permite que muchas otras proteínas que no deberían de pasar a través de esa barrera empiezan a pasar y se eliminan por la orina, causando una pérdida de la concentración de proteínas a nivel capilar. Entonces, ya como saben, esto va a condicionar que haya una fuga hacia el espacio intersticial. Y esto es lo que vemos, por ejemplo, en el síndrome nefrótico, que empieza a haber daño en las membranas. Y entonces esto condiciona que posteriormente
aparezca un aumento en el volumen en diferentes partes del cuerpo. Esta enfermedad de síndrome nefrótico ocurre principalmente en niños. Ya otra vez hemos visto que es por el bloqueo linfático, que puede ser quirúrgico, no quirúrgico o infeccioso. Y aumento de la permeabilidad vascular en cualquier tipo de enfermedad inflamatoria, y ya vimos cuáles son los mecanismos también. Otra causa pudiera ser el mixedema, en el cual por una alteración en la tiroides, que es el hipotiroidismo, en el que hay una disminución de la producción de hormona tiroidea, hace que se incremente la acumulación de, de ciertas proteínas extracelulares que van a condicionar la retención de agua, y esto hace que aparezca un edema. En cuanto al tratamiento, lo principal que va a ser de acuerdo también al mecanismo fisiopatológico. O sea, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene eh, insuficiencia hepática, por más que yo le dé diuréticos, pues va a llegar un punto en el que yo no voy a ser capaz de disminuir ese edema, ¿sí? Entonces ahí más bien habría que tratar de compensar al paciente, drenar el líquido, y en casos de que se excedan los 2 litros de drenaje, eh, también compensar con albúmina externa. En los casos de la desnutrición, pues yo puedo dar los diuréticos para solventar de manera temporal la retención de líquidos, pero pues no va a funcionar hasta que él tenga un estado adecuado. En el caso de la insuficiencia cardíaca congestiva, aquí sí se puede hacer uso de los diuréticos. Entonces va a hacer que disminuyan los niveles de sodio y cloro en la sangre, y esto evite que haya una retención de líquidos en diferentes partes del cuerpo. Los diuréticos pues tienen diferentes clasificaciones y diversos mecanismos de acción. Principalmente los que más se utilizan funcionan en el aparato, en el aparato glomerular, en diversas porciones de este, y regulan la excreción tanto de solutos como de solventes. ¿Por qué? Porque ya hemos platicado que estos solutos, al perderse, van a aumentar la osmolaridad del líquido intersticial, bueno, más bien de la luz del tubo, y esto va a jalar agua del intersticio, del riñón, y va a estimular también la pérdida de agua a nivel sistémico, aumentando así la producción de orina y eliminando el líquido en exceso. En este caso también tenemos vamos a verlos, que son los inhibidores de la anhidasa carbónica. Estos funcionan en los túbulos proximales, inhiben una hormona, una enzima, perdón, que se encarga de la conversión de la conversión que hay de ácido carbónico desde fuera hacia adentro de la célula, y esto hace que haya un aumento en la retención en la excreción, perdón, de bicarbonato por la orina. Pero entonces cuando esta se inhibe, hay una retención de ese bicarbonato, hay una disminución, hay un aumento en la excreción de sodio y un aumento en la excreción de potasio, y esto hace que el medio también se vuelva más ácido, y esto condiciona la excreción de diversos, que esto se haga más básico, porque aumenta la excreción de bicarbonato, y esto hace que aumente el pH en nivel de sangre, y se eliminen estos metabolitos a través de la orina. Luego tenemos a los diuréticos osmóticos, como es el manitol, la urea, la glicerina y el isosorbide, que son compuestos que se van a filtrar libremente por el glomérulo, y estos funcionan aumentando la osmolaridad del plasma, lo cual va a extraer agua de diversos compartimientos intracelulares, va a expandir el volumen extracelular y va a incrementar el flujo sanguíneo renal.
Esto va a condicionar que haya un aumento en la filtración glomerular y que posteriormente haya una mayor eliminación de agua. Luego tenemos a los famosos diuréticos de asa o de límite alto, y estos van a hacer que haya un aumento muy importante en la excreción de sodio y cloro, que también aumenta posteriormente la eliminación de potasio, perdón, de calcio y magnesio, y esto hace también que haya eliminación de potasio. Entonces, a su vez, todos estos, como ya hemos platicado, van a jalar agua y van a condicionar que haya una pérdida de líquido. Luego tenemos a los inhibidores del transportador sodio-cloro o diuréticos tiacida. Estos lo que hacen es que inhiben la recaptura del sodio y el cloro desde la luz hacia el intersticio, y entonces hacen que haya una acumulación de estos dos electrolitos y estos jalen agua a su vez en la luz del túbulo, del aparato glomerular, y aumente la eliminación de estos junto con agua. Luego tenemos a los inhibidores del ENaC o canal epitelial de sodio, y estos aumentan la eliminación de sodio y cloro al bloquear canales epiteliales que se encargan de la regulación del voltaje para la captura de sodio en la luz, y esto va también a condicionar que haya un efecto sobre el transporte de potasio hacia hacia el intersticio, lo que va a aumentar, perdón, hacia el tubo, hacia la luz del tubo, y va a aumentar la, la, la retención de potasio. Esto va a hacer que haya un aumento en la eliminación de sodio y cloro y una disminución en la eliminación de potasio. Entonces, también existen estrategias no farmacológicas que nos pueden evitar la formación de edemas en todas estas enfermedades. Principalmente sería evitar el consumo de alcohol, ya que este va a extraer el líquido del intersticio y luego va a causar un desbalance. Evitar fumar, mantener la actividad física, porque esto va a estimular los diferentes tipos de drenaje, como el drenaje linfático y el drenaje venoso. Evitar estar acostado por mucho tiempo, porque esto va a evitar el riesgo de trombosis venosa. La elevación de las piernas, porque va a facilitar el drenaje venoso en las extremidades inferiores, el control de la presión arterial, los niveles de colesterol y los glicéridos, a su vez como el control del peso corporal, porque va a evitar que haga un sobreesfuerzo en nuestro sistema circulatorio, tanto para la irrigación como para la recolección de esta sangre. Seguir una dieta baja en sodio, grasas y calorías, y ya con eso podremos evitar la aparición de edema. Cuando el edema ya está instalado, se indica también la colocación de vendajes compresivos que de manera externa o por fuerza mecánica van a favorecer la eliminación el transporte o movimiento, van a aumentar la presión hidrostática, causando que esta presión favorezca la entrada del agua desde el intersticio hacia los vasos, y esta se vaya eliminando paulatinamente. ¿Alguna duda? Profe, Dime. ¿los diuréticos son los que se ocupan para bajar de peso o no? Pues no es que bajes de peso propiamente, o sea, sí los usan luego, pero no te ayudan a bajar de peso. Lo que sucede con los diuréticos es que pues pierdes agua, y si pues todo tu cuerpo se compone principalmente de agua y tú disminuyes el volumen intracelular, pues ¿qué es lo que sucede? Pues bajas de peso.
pero o sea, lo recuperas luego, bueno, como en más tardar una semana, porque pues vas a seguir consumiendo agua, ¿no? ¿Y eso sería la retención de líquidos o no? Pero, o sea, ¿cómo? ¿A qué te refieres? Ajá, cuando, o sea, que vimos que el pie o el miembro se hinchaba, Pero que, eso qué tiene que ver con lo que me estás preguntando. o sea, que cuando una persona retiene líquidos, Ajá. se hincha. Por eso me pregunto que si eso Ah, será. ok, sí, por ejemplo, igual en las embarazadas, luego ya hay muchos líquidos, ¿no? Ya, y es por diversas razones, no solo por el embarazo, bueno, o sea, si es, la causa es el embarazo, pero esto tiene alteraciones a nivel de las composiciones plasmáticas, de los drenajes venosos, de los drenajes linfáticos, y hacen que haya una acumulación o una retención de líquidos, ¿no? Pero sí, también puede ser. Bueno, o sea, esto es una retención de líquidos, pero a veces no causa edema, solamente es una retención leve que después de un rato se corrige. Ok. Profesor, Te escucho. ¿y de qué depende el que, por ejemplo, el que en el edema que mencionó, ¿Cuál que de todos? sea, es que no la anoté, pero es que mi pregunta es de qué depende, por ejemplo, de que el edema sea en el estómago, bueno, sí, en el abdomen, a que es pierna. Ah, ok, en el No de sé si me pérdida de explico. proteínas. Ajá, o sea, Lo que eso pasa es lo es que me que en el refiero. caso de bueno, hay dos casos, ¿no? Está el caso de los desnutridos, como es el kwashiorkor. En pues la mayor parte de la circulación se encuentra en el abdomen, ¿sí? Entonces, en el caso de la desnutrición, lo que sucede es que hay una pérdida o sea, no hay proteínas porque no hay alimentación, ¿sí? Si tú no comes bien, se disminuye, lo primero que se ve reflejado además de la biometría hemática es en la concentración de proteínas. ¿Por qué? Porque aunque el hígado las produce a partir de algo. Y si tú no tienes ese algo que se obtiene a través de la alimentación, pues disminuye la presión de las proteínas. Y si no hay proteínas, en el intersticio hay un aumento, bueno, hay más concentración de proteínas con respecto al plasma. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que poco a poco se va llevando el agua hacia diferentes cavidades. En este caso se la lleva a la cavidad abdominal porque es la que va a retener más líquidos, ¿sí? Y entonces se filtra un poco y esto hace que se vaya filtrando más y más y más y más y más agua hasta que se acumula en esas partes. Pero ahí, o sea, a diferencia de las personas que les aparece edema en en los pies, manos y todo, pues en este caso es más en el abdomen por lo que hemos comentado. Pero en sí, en la nasal, que es un edema generalizado, también aparece edema en manos y pies, y es por esta pérdida de las proteínas, ¿sí? Ok, ok, gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra duda? ¿No? Profesor, Todos los mande. ¿cómo sería, bueno, cuál sería el mejor tratamiento? ¿Los diuréticos o con los no farmacólogos? O sea, aquí más bien depende de la causa del edema, ¿sí? Hay que ver cuál es la causa para poderlo corregir. Si el problema es por una insuficiencia cardíaca, independientemente de si es izquierda o es derecha, pues más bien lo que hay que corregir es lo que está condicionando esa insuficiencia cardíaca, ¿no? Por ejemplo, si es una válvula que no funciona bien, pues cambiar la válvula quirúrgicamente. Si es porque no hay un manejo adecuado de la hipertensión,
pues lo ideal sería mejor manejar la hipertensión y posteriormente el edema se va a corregir solo. Si es por insuficiencia hepática, pues en este caso, si el paciente es candidato y está en un país